Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. Hoy realizaremos un campo diferente, trataremos sobre el realismo mágico. Y por lo mismo, por la palabra, magia es algo inusual en nuestro medio. Reconocemos como realismo mágico a una corriente artística que presenta elementos mágicos y reales, ¿no? O situaciones ilógicas, extraordinarias, que comúnmente no suele suceder en la vida real. En comparación con otras obras, consideradas más realistas o normales. A un caballo no podemos ver volar. Eso es irreal, extraordinario. Invención de cada ser humano. Desarrollado a mediados del siglo XX, en 1950 aproximadamente, su expresión fue especialmente a través de la literatura, aunque también incluyó la pintura y la filmación, porque estaba en pleno auge esto de la filmación. No es una expresión literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas. Y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad que vivían en ese entonces. Recuerden, en América Latina en general, en ese entonces vivían en militarismo, ¿no? No había mucha democracia en nuestros pueblos. Una de las obras más representativas es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Veamos los orígenes de este realismo. Es una tendencia internacional, o sea, obviamente así apareció de manera internacional, y esto apareció en la pintura en 1918, acuñado en 1925 por el crítico alemán Franz Roh, quien lo utilizó para un grupo de pintores posguerra. ¿Saben lo que es volver a una paz interior después de una guerra que quedan secuelas lógicas, hasta de pensamiento, ¿verdad? Luego tenemos acá el realismo mágico como un movimiento ya literario. Este se asocia con la literatura especialmente latinoamericana. Por supuesto, venimos en todas las etapas de la vida literaria, venimos aprendiendo de otras culturas, especialmente de la europea. Popularizado por Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Isabel Allende, Jorge Luis Borges, entre otros. El tratamiento de lo fantástico e irreal como algo ordinario común. Por supuesto, siempre el hombre empieza una invención, una nueva etapa, porque lo mismo que darse en otros procesos que venían dándose en la parte literaria, el conocimiento de la literatura, de las novelas, del cuento, no era suficiente, debíamos innovar. Contenido de elementos mágicos, y aquí apareció la fantasía, la idealización de cada personaje, percibidos por estos personajes como parte de la normalidad. Volver lo irreal, lo mágico, aparentar lo normal para que por lo menos en esa instancia de pensamiento el hombre vivamos en tranquilidad. Aspectos destacables del realismo. Los elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico, pero no necesariamente todos se presentan en las novelas y también otras obras pertenecientes a otros géneros que pueden presentar otras características. Contenido de elementos mágicos, fantásticos, como le decía, un caballo que vuela, un ratón que desaparece. Inclusive, si reflexionamos un poco, el idealismo de Dios, que pensar que está, pero de manera mágica, ¿no? Elementos mágicos como tal vez intuitivos, intuimos, percibimos de alguna manera, nada más. Por lo general, nunca explicados, porque no hay, ese elemento no está presente, no se puede percibir con los sentidos. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad, contiene multiplicidad de narradores. Combina la primera, es decir, desde la primera persona es yo estoy contando, vi, me expresé, pude constatar. Segunda persona, él, Juan vio. Y tercera persona, ellos.
aquella vio, ¿no? Con el fin de darles distintos puntos de vista de una misma idea con la misma popularidad. Esos son aspectos indispensables que apareció. Las características de este realismo es mezcla de lo natural con lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Los diferentes dioses que no conviven en la tierra, quizás son alienígenas extraterrestres. La realidad contada a través de los mitos, los cuentos. ¿Acaso creen que Caperucita existió? Es un cuento irreal. Y no es que el realismo mágico se inventó desde sí, es un afuero que volvió a renacer. Acuérdense que los mitos que aparecieron allá en la antigua Grecia también eran contados de manera irreal, ¿no? Eran sobrenaturales, por supuesto, si hablamos de Ulises, por decir Patroclo y otros elementos más, personajes importantes de la literatura. Aquí un poco como que reviven mezclando el realismo fantástico, lo imaginario, toma protagonismo, lo que no existe, pero vamos a revivirlo. Juego de narradores en primera persona, ya hemos dicho, literatura más intelectualista que emocional, que percepción de lo que hay en nuestro medio. El tiempo se distorsiona, aparece una especie de tiempo que es futurista, tiempo cíclico. Elementos violentos aparecen en estos procesos, aparecen también personajes sobrenaturales que pueden hacer cosas más allá de lo normal o natural, elementos hiperbólicos exageradamente diferentes a lo que nosotros podemos ver en la televisión, por decir. Aquí podemos ver algo irreal. Personajes en las rocas conviviendo con animales de manera muy natural, muy visible de la naturaleza. Corriente artística es el realismo, ¿no? Presenta elementos ilógicas. Ilógico. ¿El diablo es ilógico? Por supuesto que sí. Desarrollado a mediados del siglo XX, su expresión fue especialmente a través de la literatura, incluye la pintura, ya hemos dicho. También supera la imaginación de cualquier lector, cosas que nosotros no pensamos. Y estas obras fueron las que llevaron al cine para hacer películas futuristas. Y tienen también un tinte de memorias heredados por sus antepasados, ¿no? Así es que este proceso en sí, en resumidas, ¿qué es? Es un movimiento literario, incluye la realidad fantástica, pero apareció con la pintura. ¿Dónde se dio? Esto apareció en España, en Europa, luego vino a América por algunos literatos como Gabriel García Márquez, que hizo de cabeza en Latinoamérica. ¿Qué época? Entre los años 60 y 70 del siglo pasado, pero que esto perdura hasta ahora. Y hemos dicho que Gabriel García Márquez popularizó junto con otros autores más. ¿Y por qué apareció? Esto fue en reacción contra el movimiento del realismo y regímenes de gobierno, militares, militarismo, ¿no? La realidad, la dura realidad que vivían los pueblos, un poco para callar, un poco para definir. Y recuerden, estos generalmente son con pensamientos derechistas, ¿no? En todos los gobiernos, especialmente de Latinoamérica. En todo caso, estas son las obras importantes que aparecieron en este entonces. Isabel Allende escribe La Casa de los Espíritus. ¿Han visto espíritus? No. Por eso es fantástico, irreal, sobrenatural. Carlos Fuentes con Aura, es decir, sobre el alma, sobre el pensamiento que está más allá de la espiritualidad. Jorge Luis Borges, El libro de los seres imaginarios. Puedes imaginarte un amigo, puedes imaginarte algún ángel buscando fortaleza para ti. ¿A cambio de qué? Gabriel García Márquez, 100 años de soledad y otros más personajes importantes de esta literatura. Ahora también en pintura podemos deducir, miren, podemos expresar, esta es una expresión pura, leyendo en un colchón de agua.
tomando una novela y con animales con sobrepoder de volar, de expresarse, con un mar en donde hay tranquilidad, hay bondad, naturaleza, o lo que tenemos en la parte derecha, un libro, ¿no es cierto?, lleno de imaginación, lleno de poderío, lleno de bosques, en donde allí expreso donde yo no conocí, pero sí puedo imaginar, aunque no tiene tintes de sobrenaturalidad. Estas han sido prácticamente este proceso del realismo mágico. Espero que les haya gustado y gracias por estar aquí. Vuelvan pronto.